Bueno, para empezar a trabajar en este módulo de internacionalización y desarrollo de competencias, vamos a trabajar primero en tres conceptos que parecen similares, son similares, pero tienen algunas diferencias muy chiquititas entre sí y que está bueno conocerlos. Primero es, ¿qué es la internacionalización? Hablamos de la internacionalización de una empresa como aquel proceso mediante el cual ésta va a desarrollar una parte de sus actividades, ya sea venta de productos, compra de suministros, producción, en otros países distintos al suyo. Y cuando hablamos de producción, va a estar incluido también ese proceso mediante el cual la empresa de repente decide montar una planta para una parte de su proceso productivo, hacerlo en otro país, por ejemplo, porque quizá tenga mejores costos o tenga mejores oportunidades salariales o mejores impuestos, menos impuestos. Entonces decide una parte de la producción hacerla en otro país. El segundo ejemplo, el segundo concepto es el de la globalización. ¿Qué es la globalización? Bueno, se entiende como una serie de prácticas mediante el cual las organizaciones logran una mejor conexión con clientes y con socios de todo el mundo. Y acá van a ver que yo puse la fotito de Mercado Libre, y podemos pensar en Mercado Libre, en eBay, en Amazon, y en otras empresas que hoy trabajan o que tienen un pensamiento, una actividad de globalización. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas permiten operar en varios mercados distintos al mercado nacional y son los clientes quienes van a buscar esos productos a través de estas empresas. Es decir, la empresa busca acercarse a los clientes y que puedan acceder a la compra de productos, incluso hasta productos que se encuentran en tiendas tradicionales. De alguna manera permite tener conectados a sus clientes en diversos países del mundo con los productos y servicios que ofrecen. Y vamos a hablar de este concepto de localización, que yo no sé si lo habrán escuchado alguna vez, pero es el concepto que más vamos a desarrollar en la clase de hoy, y tiene que ver como un término económico, ¿sí? La localización se refiere a la persona, grupo, y digo persona porque muchas veces somos pymes unipersonales, entonces pensarnos también como profesional que quiere ofrecer un servicio en otro lugar del mundo, en otro mercado del mundo, eh, podemos hacerlo. Entonces, decimos que es un término económico que se refiere a la persona, al grupo, a la división, unidad, organización o comunidad que está dispuesta y es capaz de pensar globalmente, pero actúa localmente. Y este concepto implica que la empresa se adapte a las peculiaridades de cada entorno, diferenciando sus producciones en función de las demandas locales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para vender un producto, por ejemplo, yo tengo ciertas particularidades de consumo, vamos a hablar, no sé, el de la provincia de Misiones. Y a lo mejor voy a tener otros gustos u otras particularidades de consumo en otra provincia, como puede ser Salta, como puede ser Tucumán. A mí se me viene a la cabeza pensar, por ejemplo, en las empanadas, ¿no? Las empanadas, vamos a tener empanadas salteñas que tienen ciertos ingredientes que hacen que las identifiquemos como empanadas salteñas, distintas a las empanadas tucumanas, y posiblemente distintas a las empanadas que por ahí podemos comer acá en Misiones o podemos comer no sé, en Buenos Aires. Y dentro de un mismo país vamos a ver que según la localidad hay diferentes gustos y diferentes culturas y normas de consumo que hacen a la identificación de los diferentes mercados. Lo mismo pasa a nivel mundial. Cuando hablamos de localización, hablamos de que nosotros como empresa debemos adaptar todos nuestros productos y servicios al mercado que estamos decidiendo o eligiendo como mercado objetivo para instalarnos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos también, aquellas pymes que se han instalado. Hay un montón de pymes argentinas que llevaron adelante este proceso de localización. ¿Y qué es lo primero que tengo que pensar? Bueno, primero tengo que saber cuál es mi mercado de destino. ¿A qué país le voy a vender? No voy a vender
el mismo producto, si pienso en la localización, a distintos países, sin antes adaptarnos, a lo mejor en el packaging, y cuando me refiero al packaging digo adaptarnos en el packaging, por ejemplo, a cambiar de idioma. Vamos a ver que nosotros nos vamos a un supermercado en Brasil y posiblemente encontremos productos argentinos, pero que estén brasilizados, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque cambió el nombre, porque está todo en portugués, porque de repente vamos a ver acá en Argentina a lo mejor una galletita Oreo que tiene la bandera, la camiseta de la selección argentina, y ese packaging no hay, así como está, a comercializarse en Brasil. Posiblemente en Brasil esté la camiseta de la selección brasilera, o bien podamos encontrar, por ejemplo, que hay algunas variantes en el producto, y la Oreo, que acá se consume de una determinada manera, en Brasil a lo mejor se consume con otros gustos. Por ejemplo, se me ocurre abacaxi, maracuyá. Entonces, va a ser un producto que está adaptado al paladar de los consumidores del mercado objetivo al que esté eligiendo. Bueno, ¿cómo son las características que distinguen a mis consumidores? Y acá lo que tengo que estudiar al momento de elegir un mercado de destino es hábitos de consumo, cómo se comportó el mercado en los últimos tiempos, con qué frecuencia se consume el producto al que estoy queriendo integrar, qué segmentos, cómo se distribuye el ingreso. Vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, qué aspectos culturales, los gustos, los valores los identifican, quiénes son mis principales competidores, y acá también tengo que observar quiénes hoy están en el mercado al que yo estoy eligiendo como mercado de destino, mercado objetivo, y hace cuánto tiempo están, y qué tienen de diferente estos competidores, o cómo yo me puedo diferenciar de esos competidores ofreciendo un producto mejor para que a la hora de elegir me elijan el mío. ¿Cuál es la historia de los competidores en el mercado? ¿Hace cuánto tiempo están? ¿Cómo puedo entender mejor a mis consumidores? Y acá a veces cometemos este error de decir, tengo un producto que es espectacular, no sé, y pensamos, voy a llevar empanadas a China, empanadas de carne a China, y de repente nos damos cuenta que no siempre está adaptado o va a ser bien recibido por los consumidores en ese mercado objetivo, por ejemplo, el mercado de China. Vamos a darnos cuenta que de repente nos va a costar importar la carne, a lo mejor es un producto gourmet y de alto precio, pero no condice por ahí con la forma de consumo, porque por ahí se consume como una entrada o se come con la mano. Hay que ver también cómo está aceptado o no las formas de cocciones. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, yo soy fabricante de golosinas. Y nosotros acá en Argentina tenemos una forma de consumo de las golosinas que es extremadamente dulce, con mucho azúcar, el dulce de leche, que es azúcar que al fuego, con leche que se condensa, y por lo general es un mercado que consume azúcar en exceso a la hora de elegir golosinas, bien dulce. Si yo como productor o como fabricante de golosinas quiero ir con mis golosinas dulces a un mercado como México, por ejemplo, estoy pensando en alfajores. Digo, bueno, alfajores de dulce de leche. Y voy a un mercado como México, en donde México consume principalmente la comida picante. Entonces, ¿cómo va a impactar esa golosina, ese alfajor dulce en un mercado que consume que las golosinas quizás sean más bien con un componente picante, en donde la masa, posiblemente de las golosinas o de los alfajores, en vez de dulces son saladas, y en donde yo voy a ir con harina de trigo, porque tenemos trigo, y en México no hay trigo, entonces su paladar no está acostumbrado al consumo de la harina de trigo, está más acostumbrado a lo mejor al consumo de la harina de maíz. Entonces, ya hay variantes en donde yo voy a tener que tener en cuenta a la hora de ir con un producto que posiblemente tenga que adaptarlo, no solamente en el packaging, sino también en la composición, al gusto, al paladar y a los hábitos de consumo del mercado objetivo al que estoy interesado desembarcar.
Vamos a ver acá el ejemplo de Pani, no sé si ustedes conocen, es una empresa que es una pyme, yo diría que es bastante chica, porque no está en todas las provincias, no es tan conocida por ahí como Habana o como Tostado, pero Pani llevó adelante un proceso de franquicia, que eso lo vamos a ver más adelante, qué es la franquicia. Llevó un proceso de desarrollo de franquicia y hoy está en unos 2 o 3 países del mundo, si me equivoco, creo que está en Brasil y en Uruguay. Y Pani se dedica a la producción de, más bien, es como un lugar como para ir a merendar, para desayunar, se comen tortas, o sea, todo lo que es pastelería. Y tiene en estos países en donde está radicado, su menú está adaptado al consumo de, ya sea del mercado brasilero como sea del mercado uruguayo. En el caso de Habana, por ejemplo, que es bien conocido, Habana está desembarcado en más de 13 países del mundo, uno de ellos es Estados Unidos, y claro, la gente de Estados Unidos, los clientes de Estados Unidos, cuando van al local de Habana, lo primero que hacen es piden el menú y dicen, bueno, a ver, ¿dónde está la comida cubana? Y está bien que eso suceda, porque realmente, por el nombre, están esperando que haya comida cubana. Bueno, la empresa se esmeró, digamos, en explicar o hacerle, dar a conocer que lo que tiene en su menú son productos argentinos, como son los alfajores, pero también incorpora productos de consumo local dentro de lo que es el mercado de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera son empresas que si bien son reconocidas a nivel mundial por su logo, por su marca, en su menú, en su producto, van a ver que se van a adaptar al mercado objetivo o al mercado en el cual desembarcaron. El objetivo de localizarnos es satisfacer mejor a nuestros consumidores que nuestros competidores. El vencedor en el mercado no es quien tenga el mejor producto, sino quien más conozca el gusto de nuestros posibles consumidores. Acá hay que hacer un trabajo arduo de marketing. Muchas veces pensamos que el marketing se encarga solamente de la venta, y la verdad que la venta es el último punto del proceso de comercialización, y en esta etapa es un proceso de investigación muy sistematizada acerca de cuáles son las características reales de nuestros mercados, de nuestros consumidores, de nuestros competidores, porque cuanto más conozcamos, mejor va a ser la estrategia que vamos a poder desarrollar para que nos elijan y para poder desembarcar y poder sostenernos en esos mercados en el tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de una pyme al momento de pensar en la internacionalización? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que aumentamos el valor agregado de nuestros productos y servicios, porque indefectiblemente al momento de pensar en internacionalizarnos, al momento de pensar en exportar productos y servicios, los mercados son exigentes, se comportan de diferente manera. Si estamos en más de un país, vamos a darle valor agregado a cada uno de nuestros productos y servicios según el mercado objetivo en el que estemos como empresa. Es decir, que necesariamente vamos a aumentar el valor agregado de nuestros productos y servicios. En competitividad, la empresa aumenta la competitividad. Claramente nos volvemos más competitivos, no solamente en el mercado local. Estamos compitiendo también con otros productos, otras empresas, otras marcas, otras firmas en mercados internacionales. Eso nos va a volver más competitivos también a nosotros. Vamos a estar constantemente en estos procesos de mejora continua y de calidad, porque los mercados así lo exigen, porque exigen investigación, desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías todo el tiempo. Mayor expansión, claramente, al abrir nuevos mercados, la empresa indefectiblemente se va a expandir, ya no va a ser una empresa que va a operar localmente, sino que va a ser una empresa que se va a expandir y va a tener acceso a otros mercados. Desarrollar mejoras tecnológicas e innovación. Constantemente la empresa va a estar desarrollando nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, nos va a pasar que vamos a tener una franquicia en un país y en ese país se va a desarrollar una nueva tecnología que podemos incorporar a nuestro proceso productivo. Entonces, eso va a ser un valor agregado, un plus que vamos a tener como empresa que tranquilamente podemos traerlo después al mercado argentino. Fortalecimiento. Disminuir la vulnerabilidad y la dependencia del mercado local.
Al estar operando en otros mercados, ya no vamos a estar tan concentrados y tan dependientes de cómo se comporta el mercado local nuestro. ¿Qué pasa con la moneda? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la devaluación en Argentina? ¿Por qué? Porque vamos a poder apalancarnos y vamos a poder no estar sujetos solamente al comportamiento de un solo mercado, sino de varios. Es decir, que nos vamos a fortalecer también como empresas porque vamos a poder sostenernos mejor en el tiempo, más fuertes. Optimización. Y acá tiene que ver con que vamos a optimizar la estructura de costos y las economías de escala. De alguna manera, al aumentar la producción, vamos a tener mejores costos, vamos a entrar en lo que se llama las economías de escala con mejores accesos o mejores negociaciones seguramente con nuestros proveedores, con nuestros clientes, y optimizar la estructura de costos vigente de la empresa. ¿Por qué? Porque posiblemente eliminemos el tiempo ocioso o la improductividad por ahí de las personas que trabajan para nuestras empresas, porque vamos a estar constantemente en un proceso de pensar no solamente en el mercado local y abastecer y atados a una demanda local, sino también a cómo se van comportando los otros mercados a los que estamos llegando con nuestros productos. Diversificación de riesgos, esto tiene que ver un poco con el fortalecimiento. Al momento de estar operando en otros mercados, de alguna manera, no estamos, yo digo, es como el dicho de poner los huevos en varias canastas. Al poner en una sola canasta sabemos que corremos más riesgo de estar atados al comportamiento de un solo mercado. Como les decía anteriormente, a la inflación, a la devaluación, a que mi proveedor me entregue, tengo un proveedor local que me tiene que entregar a tiempo una determinada materia prima o un insumo, o estoy atado a los precios del combustible, la logística. Al diversificar y estar en otros mercados, operar en otros mercados, también voy a tener acceso a otras formas de comercialización, acceso a otros proveedores, a otros insumos, a otros canales de distribución. Entonces, de alguna manera, la empresa diversifica esos riesgos. O sea, no está atado solamente al comportamiento de un solo mercado. Crecimiento, esto es inevitable, vamos a estar operando en otros mercados, de alguna manera la empresa empieza a tener más crecimiento. ¿Por qué? Porque, como dice el punto siguiente, la rentabilidad, va a empezar a operar en bancos de otros países, va a tener cuentas en otros países, va a tener flujo de divisas en otros países, entonces de alguna manera la empresa va a crecer, va a aumentar seguramente su producción, su estructura, y esto también va a generar un aumento en la rentabilidad de la empresa con mayor tasa de retorno en nuestras inversiones, en las inversiones. Aparte, se va a ir apalancando a medida de, según los diferentes, cómo se van comportando los diferentes mercados, por ahí un mercado va a apalancar otro que a lo mejor en un momento está más estable o más inestable. Entonces, de alguna manera, esto nos va a permitir tener una mejor rentabilidad continua. Para redondear o para resumir en 3 puntos, entonces, las características de las empresas que se internacionalizan, y bueno, la internacionalización va a ayudar a las pymes a adquirir conocimientos, porque todo el tiempo voy a estar no solamente innovando, incorporando nuevas tecnologías, sino que aumentando mis conocimientos acerca del comportamiento de otros mercados. Me va a permitir desarrollarse con nuevos productos, con mejoras constantes en los productos. ¿Por qué? Porque los mercados son más exigentes. Explotar las economías de escala con aumentos de la producción, con mayor poder de negociación a la hora de negociar con proveedores o con clientes. Y lo que va a reforzar el crecimiento y el empleo. Vamos a tener mayor productividad dentro de lo que es el empleo y seguramente vamos a necesitar de empleo más calificado para nuestras empresas. El otro punto es que las pymes que participan en los mercados internacionales tienden a ser más productivas e innovadoras que las que no lo hacen, o sea que pueden mejorar más sus resultados gracias a la internacionalización. Y esto tiene que ver con lo que les decía, los mercados, para poder operar en otros mercados, necesitamos ser más competitivos, estar constantemente innovando, mejorando la cadena de producción. Puedo elegir de repente o tomar decisiones de decir, bueno, una etapa del proceso productivo la voy a hacer en otro país, voy a montar
Tengo el caso de un empresario que trabaja conmigo en la Cámara, en la asociación en la que formo parte, que es un empresario de acá de Misiones, de Posadas. Él tiene una parte de su proceso productivo, de su planta de producción acá en Posadas, y otra parte la tiene en Asunción. Y la parte que la tiene en Asunción es la parte que recibe todas las importaciones de los insumos que necesita para ensamblar o para terminar ese proceso productivo que lo hace en Asunción. Tiene mejores posibilidades de importación, tiene mejores costos de fabricación, de producción, y el traslado de Asunción hasta Argentina o de Asunción a otros países es mucho más sencillo. A la hora de las restricciones aduaneras o de los aranceles o de los impuestos a pagar. La internacionalización también aumenta la probabilidad de supervivencia de las pymes al diversificar sus mercados. Y esto lo decía en la filmina anterior, que al momento de diversificar los riesgos, porque no estamos operando en un solo mercado, podemos tener quizá un índice de supervivencia de más tiempo o de más estabilidad en el tiempo, duración en el tiempo. Son pymes que se van a mantener durante más tiempo operando o trabajando en distintos mercados, en donde de alguna manera podemos tener como variaciones, pero siempre nos vamos a ir sosteniendo como empresas. Y ahora vamos a hablar como a resumir o a redondear esas etapas de internacionalización en, podemos decir, 3. La primera tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente, identificar el mercado objetivo, y ahora vamos a ver con más detenimiento qué implica identificar el mercado objetivo. La segunda tiene que ver con seleccionar la estrategia. ¿Qué estrategia voy a adoptar? ¿Voy a exportar? ¿Voy a internacionalizarme? Es decir, ¿voy a adquirir una franquicia, a desarrollar una franquicia y me voy a montar la empresa directamente en otro país? ¿Voy a seleccionar una etapa del proceso productivo en otro país? ¿Voy a hacer una sesión de patentes en donde solamente cedo la patente y la producción a otro país, a otro empresario, y yo me voy a focalizar en la investigación, en el desarrollo del producto, ya no en la producción, sino en la innovación constante de ese producto, cobrando los royalties por los productos vendidos o por ese producto fabricado? O bien voy a decidir de repente hacer inversiones en el extranjero, colocar capital capital intangible en otros países del mundo, o bien la adquisición de empresas en otros países. Bueno, esas son distintas estrategias que voy a tener que seleccionar al momento de elegir cuando ya tengo cuál es mi mercado objetivo, es decir, qué voy a hacer y qué me conviene como empresa. Y el tercero tiene que ver con gestionar las acciones de internacionalización, que acá después Ernesto va a explicarlo con más detalle, que ya tiene que ver con, bueno, seguramente voy a tener que preparar la empresa, Paula también va a explicar esto, voy a tener que preparar la empresa, voy a tener que ver que el producto se adapte, o pensar en un producto adaptable también, porque por ahí mi producto no es adaptable a otros mercados. Si tengo que, o pienso en instalarme como empresa en otro país, y tengo que desarrollar la franquicia. Entonces, estas gestiones o estas acciones de internacionalización es como el tercer paso para realmente ya la puesta en marcha de estas decisiones. ¿Sí? Es como en portugués se dice para frente, avanzamos. Bueno, la etapa 1, la etapa de identificación del mercado objetivo, requerirá, esto es para tomar nota y por eso también hago hincapié acá en leérselos, requerirá de un análisis sistemático de las principales variables económicas, sectoriales, comerciales, regulatorias, aduaneras, como también de aspectos del marketing, la comercialización, competencia, consumidores, productos y servicios, aspectos culturales, entre otros. Fíjense la cantidad de cosas y de aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un mercado objetivo. Y yo seleccioné algunas preguntas, en realidad en esta placa hay algunas, pero traje acá y se las voy a leer porque la verdad que
son muchas las preguntas que está bueno tener en cuenta, ¿no? A la hora de elegir un mercado objetivo. A veces pensamos que por cercanía decimos, vamos a llegar al mercado de Brasil, pero ¿qué conocemos del mercado de Brasil? Entonces, tenemos que hacer una investigación sistemática acerca de cómo se comportan los mercados, o sea, Brasil, de Paraguay, de Chile, de Uruguay, o si queremos llegar a un mercado de Europa, o si queremos llegar a un mercado de Centroamérica. Bueno, ¿cuál es el estudio sistemático que tenemos que hacer? Y entre las preguntas que es importante que hagamos, que claramente no lo vamos a hacer nosotros, vamos a contar con un equipo, posiblemente algún economista o algún licenciado en comercio exterior, y también algún licenciado en comercio internacional, en donde nos van a tener que hacer un informe acerca de los países en los cuales queremos o nos interesa llegar como mercado objetivo. Por ejemplo, ¿cuánto creció la economía en los últimos 10 años? ¿Cuáles han sido los factores dinamizadores de ese crecimiento? ¿Qué tenemos que saber de las economías? Si es estable su moneda, si hay inflación, si hay devaluación, si tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el riesgo país, si tenemos que tener en cuenta el índice de desempleo, si tenemos que tener en cuenta cuál es el precio de la canasta básica. Es decir, tenemos que tener información acerca de las variables económicas, de cómo se comportó ese mercado en esa economía en los últimos 10 años. Cómo se distribuye el ingreso, cómo evolucionó el consumo, cómo evolucionó el consumo de ese producto, determinados productos, a los que a mí me interesa saber y tener ese conocimiento. ¿Cuál es el nivel de ingreso per cápita medido en dólares, es decir, el PBI? ¿Cómo está ese nivel de ingresos comparado a nivel internacional? Es decir, si yo hoy tengo que comparar cuál es el nivel de ingresos de España, de Portugal, de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, bueno, hay que hacer comparaciones, porque es lo que de alguna manera vamos a saber si vamos a tener clientes y vamos a tener consumo de mi producto. ¿Cuál es la estructura impositiva? Súper importante, sobre todo la estructura impositiva, si voy a franquiciar mi empresa y me voy a instalar en otro país. ¿Cuál es el porcentaje de impuestos que pagan las empresas? ¿Cómo es la legislación laboral? ¿Cómo son las normas societarias? ¿Cómo son los contratos que se llevan adelante? ¿Cómo son los acuerdos? Si tengo acuerdos bilaterales entre el país, en los dos países en los que tengo que operar, el país local y el país de destino. ¿Cuáles son los costos del trabajo? ¿Cómo es la política comercial? De vuelta acá, ¿cómo es la forma societaria? Si hay los convenios de trabajo, si es un país proteccionista, cómo son las normativas aduaneras, si tengo restricciones o no, acuerdos comerciales que tiene celebrados y vigentes, cuáles son los aranceles para mis productos en relación a mis competidores, si voy a tener aranceles, si voy a tener restricciones o no. ¿Cuánta población tiene el país? Esto es fundamental. Yo quiero, de repente digo, quiero desembarcar en un mercado como China. Y me pongo a pensar y tiene una población enorme. Y esto, tengo un ejemplo para contarles acá, porque me pasó de estar en contacto con una gestora, que es una persona que lo que hace es abre mercados para las empresas. Es decir, bueno, yo te contrato para que vos estudies qué mercado puedo localizar mi producto. Entonces ella viaja a los mercados objetivos y hace este análisis y esta investigación acerca de las características, de la cultura, de los hábitos de consumo, de los segmentos, de los competidores. Y una vez que no solamente hace la investigación, sino también busca personas o agentes en los cuales nosotros tenemos que, de alguna manera, ser como nuestro compadre o nuestro par en el país, que tenemos que generar un vínculo de extrema confianza, porque va a ser la persona con la cual nos vamos a posiblemente a contactar todo el tiempo para llevar adelante la gestión de nuestra empresa, ya sea para la exportación o ya sea para la franquicia de nuestra empresa. Bueno, esta persona
desembarca en el mercado de China con vinos argentinos. Ella de Salta lleva vinos de Cafayate. Claro, cuando lleva algunos vinos, va a una feria comercial y ya cuando va a la feria comercial ya se da cuenta de, bueno, todos los errores que se van cometiendo, ¿no? Y que uno los va va aprendiendo sobre la marcha. El primer error consistió en llevar muy poca mercadería para degustar, por ejemplo, porque había llevado a razón de ser de una caja de vinos, lo cual se quedó sumamente corta, porque a la hora de visitar distintos clientes tenía que degustar y hacer probar, y ya se quedó corta. Enseguida, por ende, desaprovechó un montón de oportunidades con un montón de clientes porque se quedó sin producto dentro de lo que fue la participación en esa feria comercial. Y le pasó que ubicó clientes que compren este vino de Cafayate. Pero ¿qué pasa? El mercado de China es mucho más amplio y mucho más grande que lo que es nuestra población y nuestro consumo. Entonces se dio cuenta que con una sola empresa no alcanzaba. Vino a Argentina y armó un consorcio de 5 bodegas diferentes para abastecer a estos mercados o a este mercado a los que había abierto esta persona. Pero esto es muy importante porque no nos podemos quedar sin producción a la hora de abrir un mercado y garantizar cierta estabilidad o cierta respuesta en producto de nuestros clientes. Porque lo primero que se construye y lo primero que se rompe a la hora de fallar un acuerdo comercial tiene que ver con la confianza. Entonces, tenemos que asegurarnos de poder abastecer el mercado con nuestra producción y con la demanda de ese mercado, que posiblemente sea muy diferente a la nuestra, a la que estamos acostumbrados. Ella tiene hoy un consorcio de empresas vitivinícolas o de bodegas que solamente producen vino para exportación a este mercado, solamente a este mercado de China. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque acá se puede resolver o se pudo resolver. Pero llegado el caso, si tenemos que nosotros pensar en decir, bueno, tengo que ampliar mi producción y tengo que buscar socios estratégicos que hagan el mismo producto que yo para abastecer un mercado que abrí y que no puedo fallar porque ya me comprometí en determinada producción y en determinada colocación de producto en ese mercado. Bueno, eso es sumamente importante tener en cuenta el estudio de la población del país, cómo está compuesta y cómo está distribuida geográficamente. Otro punto es quiénes son los principales competidores y cuáles son sus productos. Tengo que estudiar la competencia, así como estudiar la competencia a nivel local, tengo que estudiar la competencia también a nivel internacional y sobre todo los mercados en los que estoy eligiendo. ¿Cuáles son las características de liderazgo de mis competidores? ¿Por qué están en el mercado? ¿Hace cuánto tiempo están en el mercado? ¿Por qué son elegidos por los clientes o por los consumidores? ¿Y qué es cuál es la diferencia que le puedo dar con mi producto y el producto que están comprando o adquiriendo actualmente? Bueno, ¿cuáles son las características de los consumidores de mis productos en términos de ingresos? ¿Cuánto ganan? ¿Cuál es, bueno, sexo, género, edades, educación, los gustos, las preferencias, los hábitos de consumo, los horarios de consumo, las aspiraciones, el costo, la frecuencia, los lugares a donde transitan o a donde acceden, bueno, ocasiones de consumo, y cómo fueron variando estas características en los últimos 5 años y cuál es la tendencia actual, es decir, cómo se va comportando el mercado, teniendo en cuenta la rapidez de lo que es el desarrollo tecnológico, de las nuevas tecnologías, de los nuevos hábitos, de cómo vamos cambiando incluso nosotros como consumidores, cómo vamos cambiando nuestros hábitos de consumo y nuestra elección por ahí de productos, ¿no? Si podemos de alguna manera adaptarnos constantemente por ahí a esos cambios, teniendo en cuenta que es un mercado que no conocemos y que no operamos. Bueno, estas son algunas preguntas, y estas claramente son respuestas que no las van a tener ustedes, que como bien les digo, va a haber un equipo, ustedes son los capitanes, va a haber un equipo de personas que les va a acercar esta información y con quienes van a
a tener que sentarse a evaluar y a ver el PowerPoint y empezar a mirar gráficos de torta, barras, estadísticas, para ir comparando cuáles son los mejores mercados a los cuales me permite, como puedo elegir como que sea mi mercado objetivo. Entonces dice, una vez que se ha logrado recabar la información del estudio de mercado y se ha seleccionado en función de considerarlo como un mercado atractivo para llevar adelante acciones de ingreso, se debe seleccionar la estrategia de inserción mediante la cual la empresa abordará el mercado seleccionado. Como les dije anteriormente, las estrategias de inserción van a ser la exportación, la franquicia, la cesión de patentes y la inversión extranjera, que sería de alguna manera la modalidad de internacionalización. La exportación, ¿qué es? Bueno, la exportación es colocar bienes y servicios o servicios en un mercado distinto al mercado local, al Estado nacional. Esta colocación de producto o de servicio puede ser a través de un container o puede ser a través de exportar una caja. O sea, hoy empresas, como les dije, Mercado Libre, Amazon, eBay, no necesariamente se están exportando containers. El cliente compra y lo que me viene a mí es una encomienda con una cajita y esa cajita vino de Estados Unidos, vino de China, vino de la India, vino de Taiwán, van a saber cuál es el destino y llegó a mi casa acá en la Argentina. Bueno, tengo que elegir la modalidad al que voy a querer acceder a ese mercado objetivo. La franquicia, que tiene que ver con lo que hablamos de la localización, ya es desarrollar un modelo de franquicia y para que una empresa pueda franquiciar o esté franquiciada, y necesariamente vamos a tener que ordenarnos, desarrollar manuales de procedimiento, desarrollar manuales de marca, porque lo que vamos a ceder, que es el derecho de comercialización de ciertos productos y servicios en un ámbito geográfico determinado y bajo ciertas condiciones, pero vamos a estar cediendo todo el funcionamiento de la empresa. Cuando uno se instala en otro lugar, o ya sea en un mercado local, con una franquicia, tenemos uniforme, la estructura del local, la marca, el logo, los horarios, es decir, hay un montón de cuestiones de imagen también que no solamente hacen el producto o servicio, que tenemos que desarrollar y tenerlos como el enlatado. Estamos trasladando el enlatado de nuestra empresa en otro mercado. La cesión de patentes, como les dije anteriormente, es una patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial, es una propiedad más que tiene la empresa y que también es sujeto a ser comercializado. Y de repente yo digo, no, la verdad que yo no me quiero meter en producir en otro país, estoy muy lejos de esto, pero tengo un muy buen producto y tengo desarrollada la patente. Bueno, puedo hacer un cese de patente para que otra persona, otro individuo, otra empresa se encargue de la producción y de la comercialización, y yo de lo único que me encargo es del desarrollo, de la innovación constante de ese producto, de ese servicio, y ya me desentiendo de los costos de producción y de comercialización y cobro por justamente las unidades comercializadas de este producto al cual estoy haciendo el cese de la patente. Y el cuarto punto es la inversión en el extranjero, que acá tenemos dos modalidades, que tiene que ver con la colocación directa de capitales en alguna parte del mundo, ya sea para la creación de empresas o de servicios, o bien la adquisición de empresas en otros lugares del mundo. De repente yo tengo un capital y voy a comprar una empresa en otro lugar del mundo, fuera del Estado Nacional. Esto también es decisión de inversión en el extranjero.